Creo que estoy preparándome café. Buen día, camarada Hola. Santino, Lorena de Argentina, Juan, Pilar y Pablo de Ecuador. Vamos a tratar en la conferencia de hoy Ah, el ya. tema de la selección en esta época imperialista. En primer lugar, quería comentar brevemente la cuestión histórica, eh, que la burguesía sabe perfectamente que en las condiciones de vida brutales, miserables y atrasadas en que vive lamentablemente la mayoría de nuestra clase, la clase trabajadora y los que están desocupados, para el Partido Comunista, para el partido de avanzada, el mejor representante de nuestra clase, es materialmente imposible obtener la mitad más uno de los votos, es decir, ganar una elección presidencial para gobernar un país. En el caso de Francia, cuando el Partido Comunista Francés, en las encuestas, como la primera opción, como la primera minoría, inventar el balotaje, justamente para impedir el triunfo del Partido Comunista, esta regla de que si nadie obtiene la mitad más uno de los votos, se tiene que hacer una nueva elección entre las dos fuerzas más votadas. Y también tenemos que recordar que ni siquiera los bolcheviques, en la época de Lenin, pudieron pasar esa mitad más uno de los votos. El partido bolchevique fue la primera minoría y en el caso de la última asamblea, antes de la Revolución de Octubre, fueron segunda fuerza electoral. Es decir, la máxima aspiración en el tema electoral que tenemos los marxistas es lograr obtener el apoyo de esa mayoría entre el 30 y 35% de las masas políticamente más avanzadas que votan en nuestros países al progresismo, al kirchnerismo, al correísmo, al chavismo en Venezuela, a Lula en Brasil o a Evo en Bolivia. Te cedo la palabra, Santino, para que sigas haciendo un repaso histórico. Perfecto, sí. Siguiendo la línea de lo que tú decías, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentar o de tomar posición respecto a los procesos electorales que se vienen en estos meses, ¿no? En distintos países de Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, es realizar un análisis materialista histórico, ¿no? Es decir, aplicar nuestro método marxista, porque el marxismo se caracteriza precisamente por la aplicación del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Y con respecto a eso, lo primero que hay que tener en cuenta es el hecho de que las elecciones en los países capitalistas no son elecciones democráticas. Eso es lo primero que hay que considerar, porque a la hora de plantear este problema de las elecciones, porque justamente el materialismo histórico nos indica que no es la política la que determina las condiciones económicas, sino que es al contrario, son las condiciones económicas materiales, ¿no? Reales, las que determinan las condiciones políticas. Y si vemos las condiciones económicas de los países capitalistas, nos daremos cuenta sin mayores dificultades de que el capitalismo es un sistema que se basa en la explotación de una inmensa mayoría de trabajadores pobres por una ínfima minoría de capitalistas ricos. Entonces, mientras que la inmensa mayoría trabaja y no posee nada más que un salario miserable, una ínfima minoría posee todas las riquezas del país sin trabajar absolutamente nada. Entonces, como la clase capitalista es la clase dominante en lo económico, también tiene los recursos, ¿no?, materiales para convertirse en la clase dominante en lo político. Bueno, ¿cómo hace la clase dominante para mantener su poder a pesar de que haya elecciones? Bueno, lo hace empleando diversos mecanismos fraudulentos, ¿no?, que ya todos conocemos, pero vamos a hacer un breve repaso, ¿no? El primero es la cuestión de la manipulación mediática, ¿no? A través de sus medios de comunicación, los capitalistas se financian, ¿no? Es decir, eh, por medio de las noticias, por medio de noticias falsas o noticias malintencionadas, logran que el electorado, es decir, que la mayor parte de la población vote por un candidato o por otro. Y es una influencia muy fuerte, por eso algunos le dicen el cuarto poder, ¿no? Luego del poder judicial, el ejecutivo y el legislativo.
el poder mediático, ¿no? Luego también, otro recurso es simplemente impedir la candidatura de determinados partidos, ¿no? Podemos ver cómo en Ecuador, el 19 de julio de este año, justamente el Consejo Nacional Electoral había eliminado al movimiento Fuerza Compromiso Social, ¿no? Que era del expresidente Rafael Correa, del registro de organizaciones políticas para participar en las próximas elecciones del 2021. Entonces, bueno, este es un recurso. En Bolivia también, ¿no? Han impedido que Evo Morales pueda participar como candidato en las elecciones, y es un recurso que le sirve a la burguesía justamente para eliminar a aquellos candidatos que, no, que desfavorecen su poder político. Luego también tenemos la propaganda política, ¿no? Que lógicamente solo pueden ganar aquellos candidatos que invierten más dinero en carteles, en publicidades, ¿no? En propaganda en general. ¿Y quiénes son estos partidos? Pues lógicamente son los partidos de la clase dominante, que tienen los recursos materiales para poder hacerlo. Y mientras tanto, los partidos de la clase obrera, que no tienen tantos recursos, pues quedan oscurecidos, ¿no? Quedan dejados de lado ante la enorme propaganda que pueden hacer los partidos capitalistas. Luego también, y los últimos dos, ¿no? Que son, que ha sucedido en varias ocasiones, es la cuestión del fraude electoral, que lógicamente, en caso de que gane un candidato que no favorece los intereses de la clase dominante, pues simplemente pueden cambiar los resultados en algunas circunstancias, ¿no? Y luego también está siempre la posibilidad latente de un golpe de Estado, ¿no? Que es como el último recurso, como sucedió en Bolivia en noviembre, octubre del año pasado con Evo Morales, ¿no? La clase dominante simplemente lo sacó del poder e instaló a un representante suyo, ¿no? Lógicamente. Perfecto, muchas gracias. Continúa Pablo con el tema de la actualidad, los próximos procesos eleccionarios en América Latina. Pablo o Pilar, si no puede Pablo. Los procesos electorales ahorita aquí en el Ecuador, Bolivia y ¿cómo es que se llama ahí? Y Brasil están en las manos de fuerzas reprimidas, las progresistas, y de fuerzas que tienen todos los poderes fácticos en sus manos, y no solamente los poderes fácticos, sino también todos los recursos que el imperio les puede proporcionar en todo momento. Aquí están contratando hasta este periodista miserable Baile por $140,000, un precio exorbitante para tenerlo aquí, pagado por el Estado, para que dirija la campaña publicitaria de Lasso, básicamente. Tienen todas las fuerzas de la ley, de todo el sistema judicial, que lo tienen secuestrado. Acaban de condenar y confirmar la condena a Rafael Correa para deshabilitarlo completamente para que participe en las elecciones de aquí en los siguientes años, hasta cuando ellos les dé la gana. Hay un juez que salvó su voto, y por ese voto salvado hay la esperanza de hacer una apelación a nivel internacional o a nivel de la Corte Constitucional, pero eso lleva tiempo, eso ya definitivamente lo deja fuera. Y no hay ninguna duda de que estén preparando un fraude, porque aquí están asesorados por el sionismo. Entonces, el panorama no es muy alentador, pero
a nivel popular el apoyo al candidato Arauz, al candidato del progresismo, es abrumador. O sea, las mismas encuestas, evidentemente apañadas, hechas por ellos, le dan ventaja. En la realidad tienen mucha más ventaja, creo yo. Pero la situación es a todas luces difícil. Ahorita están definiendo un binomio y hay sectores progresistas muy optimistas de que se va a lograr evitar el fraude, pero está difícil, o sea, la situación está difícil para mí. Entonces, hay montones de grupos, o sea, ahí hay un proceso de unidad bastante bien llevado, diría yo, que está logrando la unidad, que está logrando la concentración de muchas fuerzas progresistas que se están reuniendo alrededor de la Unidad por la Esperanza. Nosotros estamos en grupos también de base, del Frente Unido para Vencer, el movimiento 15 de noviembre, y se está tratando de construir la unidad de manera difícil, pero se lo está logrando. Ese es el panorama en este momento. Muy bien, Pablo, Juan, ¿querían continuar? Aportando un poco a lo que se ha estado hablando, compañeros. Hace poco un escrito de un economista ecuatoriano sacaba de que cuando era joven el padre le había preguntado cuáles son los poderes del Estado, y él había hablado de ejecutivo, judicial y obviamente el ejecutivo, judicial y legislativo. Y el padre le había llamado la atención y le había dicho, no, los poderes del Estado son el poder económico, el poder administrativo y el poder represivo, que realmente esos son los verdaderos poderes del Estado. El poder económico, al tenerlo en manos a la burguesía, capta todo el poder administrativo para crear leyes, para juzgar, para hacer cuestiones, para hacer dirigir al Estado a sus intereses. Y obviamente el poder represivo, que es el ejército y realmente es el que lleva a que sus políticas se hagan sí, a las buenas o a las malas, porque igualmente que para eso se utilizan los poderes represivos. Definitivamente con este antecedente podemos creer que las elecciones que se avecinan, tanto en Bolivia, tanto en Ecuador, bueno, el caso de Venezuela es diferente porque ahí ya funciona un progresismo que tuvo la astucia de pactar justamente con el poder represivo, que son el ejército y la policía, que la gran visión de Chávez, a mi manera de ver, fue captar ese poder represivo y ponerlo al servicio del pueblo venezolano. No, en cambio, en casos de los demás progresismos, tanto en Argentina, tanto en Bolivia, tanto en el Ecuador y los demás países, inclusive con Lula, ese poder represivo no fue captado para el progresismo y está ahí latente para golpe de Estado, como efectivamente pasó en Bolivia, ya que fue un general que se sublevó y mandó sacando a Evo, que tuvo la necesidad de irse para evitar un baño de sangre, y realmente esos son los poderes que realmente manejan la estructura del Estado burgués, ¿ya? Entonces, con este antecedente le doy paso al compañero Pablo para ver si nos cuenta un poco más al respecto.
Bueno, parece que Pablo no está disponible. Yo quería hacer un comentario mientras él se conecta. Pilar, si podés apagar el micrófono, te pido por favor, porque se escucha mucho ruido ambiente. Eh, Quería hacer referencia al proceso de elecciones en Venezuela para el 6 de diciembre, en el cual el candidato Juan Guaidó de la Embajada de Estados Unidos quiso unificar a la oposición para no participar en las elecciones, es decir, boicotear y deslegitimar a la futura Asamblea Nacional, el Poder Legislativo en Venezuela. El chavismo logró que otro candidato también, otro peón de Estados Unidos, Capriles, sin embargo, no participe en ese boicot y presente lista por su partido Primera Justicia. Un logro del chavismo importante para de esa forma arruinar los planes de Estados Unidos, ¿no? Que tenía pendiente. Pablo, te cedo la palabra ahora que volviste, veo. Sí, gracias. Tenía un problema que no sabía cómo habilitar el micrófono, pero ya está. Sí me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Sí me Sí, escuchan? compañero. Sí, Ok, compañero, gracias. siga. Gracias. Ya, creo que retomando el hilo del análisis, en efecto, la lucha electoral siempre ha estado en desventaja para el proletariado y para el pueblo en general, por lo que ya se ha analizado correctamente. El poder económico, el poder represivo, el poder administrativo y lo que ahora se dice el poder mediático, que no es otra cosa sino que el manejo de la comunicación de masas para desorientarlas y para manipularlas. Eso es una vieja práctica de los imperialistas, los burgueses, que se perfeccionó antes de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos para llevar al pueblo norteamericano y a los jóvenes de ese entonces a la guerra, ¿no? A justificar la guerra como realmente la forma de defender su sistema, su Estado. Y eso pues se ha ido perfeccionando ahora con más fuerza en estas condiciones, que como bien ha dicho Pilar, son muy difíciles para las elecciones, tanto en Ecuador como en Bolivia. En Bolivia creo que se van aplazando como 2 o 3 veces ya las elecciones, y solo la movilización de las masas del movimiento obrero, minero y otros han presionado para exigir que se convoquen las elecciones en la fecha establecida. Pero aún así, las dificultades siguen siendo muy grandes, ¿no? Pero hay que entender pues, que las contradicciones de clase se agudizan y que en un momento determinado, con elecciones o sin elecciones, siempre cae una organización de vanguardia y, como bien dice Juan Carlos, un ejército, no formarlo, pero influir sobre él, las condiciones pueden variar. Y ese es un proceso, a mi modo de ver, irreversible. Incluso en el peor de los casos de que se pierdan las elecciones aquí en Ecuador con el candidato Arauz, que es el candidato del progresismo, la unidad de fuerza, las cosas no estarían del todo perdidas, porque nos convertiríamos en una fuerza de oposición muy fuerte, y habida cuenta que en 2 años va a haber elecciones seccionales de los poderes locales, municipios, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales, etcétera, en donde también es posible captar espacios de poder, de modo que se vaya creando una oposición entre el poder popular y el poder burgués. Creo, por lo tanto, que eso hace que debamos entender que los procesos son irreversibles. Y la característica principal de América Latina, de nuestro proceso, es que aún no estamos maduros lo suficiente como para que el proletariado, es decir, la clase obrera, el proletariado moderno, como lo calificó Marx, sea el que tenga la, la dirección total del proceso. ¿Por qué? Porque América Latina es una economía dependiente, en donde no es numérica ni cualitativamente la clase obrera industrial la fuerza más poderosa. En el caso de Ecuador, Bolivia, Perú, son los indígenas, es el movimiento campesino indígena, el que, como bien lo señaló Mariátegui, una fuerza motora de una revolución socialista, ¿cierto? Pero eso también está en construcción, porque no es fácil. Ecuador es complejo. El movimiento más reconocido de indigenado, la CONAIE, es decir, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está dirigida por un sector más bien burgués de la ruralidad indígena.
y también hay lucha interna. Se acaba de ver en el último de la designación de candidatos, la lucha entre el candidato de derecha, Pérez, o el precandidato Pérez y el precandidato Issa. Finalmente Pérez se impuso por el aparato del movimiento indígena, y Leonidas Issa, que es la izquierda, fue realmente desplazado hasta que ha tomado la decisión de no participar. Entonces las fuerzas progresistas, que estamos ahora agrupadas cada vez más, y eso es bueno, claman por llegar a un acuerdo con ese sector del movimiento indígena, que es no solo importante porque pueda aportar votos en bastantes, muchos, porque ya que el pueblo indígena representa el 7% de la población nacional, y no todos votan, como sabemos, sino por el hecho, por el efecto, digamos, social y cultural de considerarlo al movimiento indígena como un aliado natural del proletariado urbano, ¿cierto? Y porque además hay otras organizaciones indígenas que también activan, ¿cierto? Entonces en eso se está, y se ve positivamente que algunos dirigentes que no son de la cúpula de la CONAIE se están expresando públicamente, que rechazan la imposición de CONAIE, ese candidato, y están hablando de apoyar abierta y directamente al candidato Arauz progresista, que tiene también otra característica buena, que es el hecho de su juventud y su preparación académica, y su posición política realmente progresista, en el sentido de entender que no basta con ganar las elecciones como lo ha hecho públicamente, sino también construir un poder popular que sustente a ese nuevo gobierno. ¿Y qué es la falla el cuestionamiento que le hemos hecho a Correa desde siempre, ¿no es cierto? Que él pensó que la revolución era desde arriba hacia abajo, llegando al Estado, desde el Estado se construye un cambio revolucionario, y no es así, porque igual el Estado sigue siendo en esencia un órgano de dominación de clase, ¿no es cierto? Y que en determinadas circunstancias puede ponerse al servicio del pueblo, pero también es un estado de transición, no es la perpetuación de un estado aparentemente democrático, digamos, progresista, si ustedes quieren caritativo en cuanto a que resuelve ciertas reivindicaciones del pueblo, sino que es simplemente un órgano que tendrá que tarde o temprano transformarse radicalmente, y como bien lo señalaba Marx, que se extinguirá cuando ya no sea necesario. Entonces, en América Latina, y en esto retomo la tesis de Mao, es el centro de la revolución mundial en este momento. Mao dijo que la revolución sufría un proceso de desplazamiento. Digo, empezó en Francia con la Revolución Francesa democrático-burguesa, ¿no es cierto? Se trasladó a Rusia, la primera revolución bolchevique o proletaria, y después a Asia, entonces China, Vietnam, entonces, y predijo, y en adelante seguramente se desplazará. ¿Hacia dónde? Hacia lo que ellos mismos definieron como el tercer mundo, es decir, los pueblos oprimidos, colonias y excolonias de Asia, África y América Latina. Y señaló que en ese proceso de la revolución mundial ininterrumpida, como la calificó Mao, incluso las revoluciones o los procesos democráticos tenidos por la burguesía forman parte de la revolución mundial. Y esa es la característica de nuestra región. Venezuela es lo más avanzado, pero tampoco es una revolución proletaria desde el punto de vista en rigor marxista, estricto, ¿ya? Pero como bien dijo Juan Carlos, tener un ejército con una mentalidad distinta, el único ejército de América Latina que tiene una mentalidad realmente de alinearse junto al pueblo, lo hace que sea un proceso muy interesante, y que está defendiéndose con todo ante el bloqueo imperialista y la oposición interna. Y acaba de lograr otro triunfo cuando la oposición se ha dividido. El sector de Capriles está de acuerdo en ir a las elecciones y disputarle palma a palma al chavismo lo que se pueda en las elecciones legislativas, pero Guaidó y su grupo ultraderechista dicen no, boicoteemos, y han firmado un documento 27 organizaciones que son pequeñas y que no le van a hacer mella a la organización y a la movilización del chavismo, que tiene gran aceptación en la mayoría del pueblo venezolano. Como bien decía el compañero hace un momento, esas mayorías son relativas, más bien serían las minorías mayoritarias, aunque parezca contradictorio, porque solo por las elecciones no se resuelven los problemas.
es solamente un mecanismo de arbitraje temporal, porque pasan las elecciones y luego la gente se aplaca. Los partidos, incluso los de izquierda o los progresistas, una vez que pasan las elecciones, no es que siguen activando en función de las reivindicaciones del proletariado, sino que simplemente es una forma de dilucidar un conflicto por el control administrativo del Estado. Pero las masas populares y sus reivindicaciones siguen siendo postergadas. Camarada. Muchas gracias, Pablo. Yo quería comentar, además, que la burguesía dispone de herramientas, digamos, de poder duro, como decían, de la represión, el fraude electoral, golpes de Estado, campañas contra los diversos candidatos, inventando historias o estudiando su pasado, algún error que haya cometido para descalificarlo, dejarlo fuera de carrera. Dispone también, más ahora en el siglo XXI, donde es muy importante la imagen de los candidatos por los debates televisivos o las redes sociales como YouTube, de asesores de imagen, incluso amparado con estudios científicos, en los cuales ellos ven que la cultura dominante de la burguesía, la cultura dominante de los millonarios, la parte estética, la parte de los gestos, el lenguaje no verbal o la forma de hablar, influyen muchísimo en los debates presidenciales y contratan asesores, como decían en el caso de Ecuador, ¿no? A Jaime Bailey, a personas así, por miles de dólares, que es algo imposible que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Los partidos comunistas, los partidos progresistas. Y por último, quería señalar una cuestión también muy importante. El propio Marx decía que nosotros participamos en las elecciones y lo más importante, el número más importante es que los votos que sacan nuestras fuerzas miden el índice de madurez de la clase obrera. Ese índice de madurez está históricamente en el 30-35% y no más. No podemos superar ese valor porque son los elementos más avanzados de nuestra clase, pero también podemos ver el índice de inmadurez de la clase obrera, que son, en el caso de Argentina, la última elección, más del 40% de los trabajadores votaron a Macri, es decir, al enemigo más mortal que tiene la clase obrera, al más reaccionario de todos. Y eso es un llamado de atención muy importante que debemos trabajar muchísimo para que los trabajadores entiendan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. ¿Alguien quería agregar algo más, camaradas? Y cerramos la conferencia. Sí, Martín, si me permiten, me gustaría comentar una cosita, y es que, bueno, yo antes cuando intervine dije que, bueno, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cuestión de que desde el punto de vista del materialismo histórico, las elecciones en los países capitalistas no pueden ser democráticas debido a los mecanismos fraudulentos que ya todos conocemos, ¿no? Debido a la represión de determinados partidos políticos, bueno, debido a la dominación cultural, como tú dices, Martín, esto de que las masas admiran la cultura de los millonarios y admiran a los ricos, a la clase dominante, ¿no? A la clase explotadora. Entonces, de esto se puede derivar una opinión, una postura política, ¿no? Que no es la correcta, que es la postura de los ultraizquierdistas, ¿no? O del ala izquierdista de los partidos, de nuestros partidos, ¿no? De los partidos que luchan por el socialismo y por la democracia. Hay algunos que dicen, bueno, si las elecciones capitalistas no son democráticas, ¿para qué vamos a participar en esas elecciones, ¿no? Y adoptan una postura de un sectarismo extremo, ¿no? Que dice, no debemos participar en las elecciones de ninguna manera, no sirve para nada. Bueno, con respecto a este tema, hay que comentar también que desde el punto de vista del materialismo histórico, desde el punto de vista del marxismo-leninismo, es un grave error sacar esa conclusión del análisis que realizamos antes. Es decir, no porque las elecciones capitalistas sean naturalmente antidemocráticas, significa que no debemos participar en ellas. De hecho, Lenin, justamente en su obra, El izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo,
ataca justamente esa postura, y entre otras posturas izquierdistas, ¿no? Como no participar en los sindicatos porque son reformistas, o porque hay algún que otro sindicato ultrarreaccionario, ¿no? Básicamente lo que dice Lenin es que hay que combinar el trabajo legal con el trabajo ilegal y también participar en las elecciones. ¿De qué manera? Bueno, básicamente apoyando a los candidatos populares que sean más democráticos, ¿no? Como es evidente, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador existen, ¿no? Dos principales candidatos de la burguesía capitalista, que son Lenín Moreno y Rafael Correa, ¿no? Bueno, Correa recientemente ha sido desplazado de las elecciones de forma completamente antidemocrática, pero digamos que son, por decirlo así, los dos representantes de la clase dominante más populares, ¿verdad? O que más importancia tienen en la política de Ecuador. Entonces, los dos representan a la oligarquía capitalista en Ecuador, eso está claro. Los dos son antidemocráticos, pero hay que tener en cuenta que, como es evidente, Correa es más democrático que Moreno, es democrático en relación a Lenín Moreno, porque pretende reformar el capitalismo para atenuar la explotación de los trabajadores, ¿no? Por el capital. Entonces, apoyando a Correa para ganar las elecciones, sin olvidar nunca, ¿no? Por supuesto que es otro representante más de los capitalistas, se puede lograr que las masas oprimidas, ¿no? Que la clase obrera principalmente, pero también otras clases, como el campesinado y la pequeña burguesía, se muevan un poco hacia la izquierda y así progresar, ¿no? En el proceso de preparación de una futura etapa revolucionaria, ¿no? Eso quería comentar, camaradas. Sí, yo quería agregar, se me pasó que Marx decía que los obreros cada 4 años tienen que elegir a quienes los van a engañar y reprimir, que es claramente la burguesía. Pero esas dos funciones sociales de engañar y reprimir la cumplen dos partidos diferentes. Digamos, en Argentina y en Ecuador, Lenín Moreno y Macri son los que reprimen directamente a los obreros. En cambio, Cristina Fernández de Kirchner y Correa son quienes fundamentalmente engañan a los obreros, como tú decías, dándole pequeñas concesiones para que abandonen el camino realmente de desarrollo, el camino revolucionario, ¿no? Bueno, camaradas, finalizamos la conferencia. Si no querían agregar algo más. Bueno, una cosa que yo creo que tenemos que agregar y no olvidar es que en nuestros países no hay procesos internos puros, llamémoslos así, sino que están totalmente influenciados por Estados Unidos y están ahora más que nunca porque Estados Unidos está perdiendo poder y no quiere aflojar a América Latina. Entonces está directamente interfiriendo en todos los procesos internos y ayudada por el sionismo de una manera súper contundente. Y eso es lo que está pasando aquí, o sea, el que está dirigiendo no es para nada Lenín Moreno, es directamente el imperio y el sionismo. Entonces, eso no es un problema menor, es un problema muy importante que no podemos dejarlo de ver. Y la influencia de los medios de comunicación es perversa, permanente y poderosa. Eso es un factor que no podemos olvidar porque ningún proceso en estos países está fuera de esa participación, de ese poder, de ese direccionamiento. Sí, sí, tal cual. Y otra cosa que quería agregar con relación a lo que dijiste, Santino, es que para nosotros, por más que obtengamos pocas bancas en las elecciones al Congreso, los comunistas somos tribunos populares que tenemos que denunciar todos y cada uno de los atropellos que hace la burguesía contra nuestra clase, ¿no? Y eso también sirve. Esa participación es muy importante porque despierta la conciencia de las masas más atrasadas, que escuchan los discursos parlamentarios o que ven los resúmenes por televisión. Correcto, compañeros. Y quiero destacar dos cosas como para finalizar. Primero, lo que dice Pablo Cuello, que un rico vote por otro rico es explicable.
pero que un pobre vote por un rico no se explica, no se entiende, por lo que acabamos de analizar, porque el gran poder mediático y la influencia directa del imperialismo y los recursos económicos hacen que el pobre se sienta atraído, o como alguien dijo hace un rato, mirado como el modelo a seguir el rico, ¿no? Acá les cuento una anécdota. Un vecino mío donde yo vivo, que es taxista, a pesar de que es un hombre instruido, culto, y que su esposa es médico, me dijo un día, ya todos los políticos han fracasado, ninguno vale, todo dice. Correa malo, todos malos, dice. Hay que darle la oportunidad a otros que no han sido nada, como Álvaro Noboa, porque como él es rico, no va a robar. Eso es fruto de la poderosa influencia de los medios de comunicación que tergiversan el concepto el criterio del hombre pobre, ¿no es cierto? Y finalmente, para nosotros los marxistas tenemos que entender la lección de Lenin, que ya lo refirió antes el camarada, ¿no es cierto? En la enfermedad infantil del izquierdismo. Diferenciar lo que es jefe, partido, clase y masa. Las masas no son revolucionarias, se transforman en un momento determinado cuando la coyuntura hace que las condiciones subjetivas sean tan importantes como las objetivas, ¿no es cierto? Ya. Y en el sindicato, todos los obreros son parte del sindicato, pero no todos los obreros son comunistas o creen en la lucha de clases que hay que enfrentarla y dirigirla, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar el jefe del sindicato del líder político. Hay que diferenciar quién realmente tiene conciencia de clase y quién en la masa es una masa amorfa, que como hemos visto en muchos casos acá, votan por candidatos de la burguesía, porque creen que eso les va a resolver el problema. Eso es un asunto también muy fuerte en cuanto a la formación de la conciencia popular en América Latina. Creer que hay un salvador, un mesías, ¿no? un líder que resuelve todo, y de eso no se escapan ni siquiera los líderes progresistas en la historia de América Latina, ¿no es cierto? Como Aya de la Torre en Perú, como Juan Domingo Perón en Argentina, ¿no es cierto? Y en la época actual en Ecuador como Correa, ¿no es cierto? Entonces, rebasar eso es el reto de los marxistas. Y en eso estoy de acuerdo con Pilar, es que hay que ir en un bloque, porque solos no podemos. Y en eso funciona muy bien la teoría de la tesis de Gramsci, el bloque histórico. Nos necesitamos todos, una gran unidad, desde la pequeña burguesía hasta el proletariado y el campesinado, por supuesto, ¿cierto? Para que podamos ir avanzando en un proceso de transición en el cual, como decimos acá en Ecuador, se trata de que a mediano plazo convertir la revolución ciudadana en revolución proletaria. Esa es la obligación nuestra, camaradas como marxistas, de tener los procesos reales, no los procesos dogmáticos como a veces transcribimos textualmente las enseñanzas de los grandes maestros del proletariado, como Marx, Engels o Lenin y Stalin inclusive, pero que ya en el punto de vista histórico ya no funcionan muchas cosas, ya que las condiciones han variado a nivel de la revolución mundial. Eso nomás, compañero. Bueno, en relación a lo que dijiste, Pablo, acá se decía lo mismo, que había que votar a Macri porque como era rico no iba a robar. Y una de las primeras cosas que hizo fue darle a su familia un decreto que le condonaba $1.000 millones a sus hijos y a sus primos a cargo de una empresa de correo. Y acá esos mismos Moreno hizo lo mismo, apenas llegó $4.000 millones, pero no a todas las empresas grandes y los bancos que debían al Estado por impuestos. Y además hubo más de 1.000 millones en declaraciones fraudulentas. O sea que por eso se desbancó los fondos del Estado, porque ya no había para pagar. Hasta ahora nos deben a los empleados públicos los sueldos atrasados. Sí, sí, tal cual, la misma política en todos los países. Bueno, camaradas, muchas gracias por su participación, damos por finalizada la conferencia, hasta el próximo domingo, ¿les parece, como siempre? Sí, ¿Cómo sí, me no? parece. Venceremos. Muchas gracias, camaradas. Muchas gracias. Venceremos. 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 Venceremos.